Muy, pero muy buenos tiempos sean los que estén viviendo, mis amados. Si es mañana, tarde o noche, cuando nos esté mirando, escuchando, le doy la bienvenida a este espacio, a nuestro buen tiempo, un lugar donde buscamos, por medio de la lectura y la reflexión bíblicos, aumentar o crecer nuestra vida espiritual. Le doy la bienvenida si es primera vez que nos está mirando. Sea bienvenido, siéntase como en casa, si es de los que día a día me acompañan. Igualmente, les agradezco mucho, les bendigo en el amor de el Señor. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Y pues también nos encontramos en este momento transmitiendo simultáneamente en la plataforma de TikTok y aquí en Facebook. Así es que en lo que se va conectando las personas, bueno, yo le doy la bienvenida y agradecemos a Dios por todas las cosas. Mire que el día de hoy estamos en lo que viene siendo ya el capítulo número 15 de estos devocionales de vida con... No es vida con propósito, es la mente, el campo de batalla. Me quedé muy acostumbrado a lo que eran los devocionales de vida con propósito. Imagínense, vimos uno por día, 365 devocionales de mucha bendición, ¿verdad? Y bueno, en esta ocasión pues estamos listos para compartir ahora pues con cada uno de ustedes estos también que son de mucha bendición, que yo creo que los que hemos visto hasta este momento sin duda pueden o nos han ayudado bastante en cuanto a cómo funciona, mis amados, los pensamientos y cómo se muestra o cómo a lo largo de pues la historia, se pudiera decir, el enemigo ha utilizado, ¿verdad?, estos pensamientos para poder pues hacer de las suyas. Así es que sin más, mis amados, vámonos en esta hora a este capítulo número 15, llevando por título primero el sufrimiento. Permítame nada más, ahorita por acá estoy acomodando la transmisión por acá por TikTok. Eso es el único detalle, nada más que ya está presente también, ¿verdad? De que quiero estar al pendiente de que se esté escuchando, de que se esté viendo bien. Ahorita, pues al parecer, creo que es mi teléfono el que se encuentra como trabado, pero no, al parecer ya quedó allí. Y bueno, siéntanse pues bienvenidos también de estar en esta mañana aquí. Bueno, lleva por título primero el sufrimiento. La base se encuentra en primera carta de Pedro, pues 5:10, y nos dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es una promesa preciosa, ¿no? Pero fíjese también lo que nos viene aquí. No quiero adelantar nada porque muy seguramente la misma autora en la descripción nos va a hablar acerca de ello. Así es que mejor vamos a pasar a lo que nos quiere decir la autora respecto a este fragmento, a este texto en este día. Iniciamos con la pregunta, o nos hacen la pregunta: ¿por qué tenemos que sufrir? O si Dios verdaderamente nos ama, ¿por qué todas las cosas malas nos suceden a nosotros? Escucho esas preguntas a menudo. Durante miles de años, personas más listas que yo han luchado con esas preguntas y aún así todavía no han descubierto las respuestas. Yo ni siquiera trato de responderlas. No obstante, hago un comentario. Si Dios solamente nos bendijera después de volvernos creyentes, si le quitara los sufrimientos, las dificultades y los problemas a los cristianos, ¿no sería una manera de sobornar a las personas que creyeran?
Esa no es la manera en que Dios obra. El Señor quiere que vengamos a Él por amor y porque sabemos que lo necesitamos. Es tanto lo que lo necesitamos que solamente Él puede llenar esas necesidades por nosotros. La realidad es que desde el momento en que nacimos hasta que pues vayamos a casa a estar con Jesús, la realidad es que sufriremos a veces. Algunos tienen comisiones más difíciles que pues enfrentar el sufrimiento, pero el sufrimiento sigue siendo el sufrimiento a final de cuentas. También creo que cuando las personas nos ven recurrir a Dios en nuestras dificultades y ven nuestras victorias, se convierten en testigos de ello. Ese testimonio puede no siempre hacerlos volver a Cristo, pero sí muestra la presencia de Dios en nuestra vida y los hace estar al tanto de lo que se están perdiendo. Así es, sufriremos, nos dice claramente la palabra. El otro día tuve un pensamiento nuevo. El sufrimiento da como resultado la acción de gracias. Cuando nuestra vida se torna caótica y no sabemos qué hacer, acudimos al Señor por ayuda. Y Él responde a nuestras oraciones y nos libera. Dios nos habla y nos consuela, y el resultado es que estamos agradecidos. El tiempo entre el sufrimiento y la acción de gracias es cuando el diablo verdaderamente ataca nuestros pensamientos. Quizás comience diciéndole, si Dios realmente te amara, no tendrías que pasar por esto. Es una manera sutil de decirnos que servir a Dios es inútil. La verdad es que si somos creyentes tendremos problemas, es una realidad. Todos tendremos problemas en este mundo. Incluso si no somos creyentes, obviamente también, ¿verdad? Pero como creyentes, también tenemos victorias. Como creyentes en Jesucristo podemos tener paz en medio de la tormenta. Podemos disfrutar de nuestra vida durante las dificultades, porque verdaderamente creemos que Dios está obrando a nuestro favor. El siguiente ataque de Satanás es susurrar: no va a mejorar. Ha servido a Dios para nada. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando realmente necesitas ayuda y confías en Dios. Él no se preocupa por ti. Si así fuera, ¿por qué te permitiría sufrir? Mire, estos son argumentos que yo creo que a todos nos han llegado a pasar o a atacar en algún momento, pero son los que el enemigo utiliza. En ese momento en el que tenemos que permanecer firmes, mis amados, para obtener valentía. De la historia de Job, como ejemplo, pocos de nosotros hemos sufrido como él. Job perdió a sus hijos, sus posesiones y su salud. Los que lo criticaban lo acusaban de hipocresía y de engaño. Como conocemos la manera en que opera el diablo, nos damos cuenta de que sus supuestos amigos eran herramientas de Satanás. Estoy seguro de que ellos no se dieron cuenta de que estaban siendo usados por el diablo para desanimar a Job. Pero solo porque no estaban al tanto no significa que Satanás no los haya usado. Esto está tremendo, ¿eh? No obstante, Job, un hombre justo, se rehusó a escucharlos. Dijo: he aquí, aunque él me matare, o sea Dios, en él esperaré. Job 13:15.
Se rehusó a permitirle a Satanás que atacara su mente y lo hiciera cuestionar a Dios. No entendía lo que Dios había hecho. No hay indicaciones de que Job haya entendido, pero hay algo que sabemos. Dios estaba con él y nunca dudó del amor y la presencia de Dios. Esa es la actitud que queremos. Esa calmada seguridad del amor de Dios que dice, imagínense estas palabras de Job: aunque él me matare, en él esperaré. No tenemos que entender o explicar. De hecho, lo he escuchado expresar de esta manera: la obediencia obligatoria, la obediencia más bien es obligatoria. El entendimiento es opcional. Entonces, en las circunstancias que estemos viviendo, mis amados, yo creo que esta frase pudiera aplicar bien, ¿verdad? Va a haber cosas que no vamos a entender. Finalmente, si sufrimos, bien podría ser un poderoso recordatorio de que estamos andando los mismos caminos que algunos de los mayores santos de Dios. Incluso en la época de Pedro sufrían. En su caso era por la persecución romana. En nuestro caso quizás sea por personas que no nos comprenden o familiares que se vuelven en nuestra contra. No obstante, el sufrimiento puede y debería terminar en acción de gracias. Entonces aquí la invitación es clara hacia nosotros, mis amados. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? No lo sé, pero mi amado hermano tiene que llevarnos a la acción de gracias. No importa lo difícil que sea una situación, tiene que llevarnos a ello. Y en ese proceso recuerde que es cuando el enemigo va a llegar con los argumentos. Va a llegar a decirnos: es que Dios no te quiere, es que ya se olvidó de ti, es que ¿para qué si te está yendo así? Sacudas esos pensamientos, mi amado, porque al final de cuentas es de alguien que quiere alejarlo, a final de cuentas, de los propósitos del Señor. Acompáñenme y vamos a decirle juntos al Señor la siguiente oración. Mi amado, mi Dios, perdóname por siempre querer la vida fácil. Reconozco que no quiero sufrir y no me gusta cuando las cosas no salen bien, Señor. Pero te pido me ayudes a tener una buena actitud y a confiar en que me sacarás de cualquier situación y sacarás algo bueno también de ello. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Qué precioso, mis amados. Vámonos en esta hora, ¿le parece?, a las observaciones de nuestro capítulo que estaremos mirando el día de hoy. Les recuerdo que estamos en el Evangelio de Mateo, libro de Mateo, capítulo 2 específicamente en este día. Y para este capítulo se nos cuestiona lo siguiente para poder reflexionar o para poder apreciar de una mejor manera aquí. En este capítulo nos invitan a observar, número 1, ¿a qué cosa se refiere Jesús cuando dice de sí mismo ser más o mayor? ¿A qué cosa se referirá? Nos invita como sugerencia a comparar los versículos 33 al 36 de Mateo 12 con Santiago capítulo 3. Y nos hace esta pregunta: ¿qué quiere decirte Dios con esto? Así es que si usted es de los que llega a tomar nota, mi amado, pues ahí apúntese esto. Compare los versículos 33 al 36 de Mateo 12 con Santiago capítulo 3 y la pregunta es: ¿qué quiere decirle Dios con esto? 3. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Y aquí nos deja entre paréntesis, ¿se refiere a su hermano, hermana y madre? ¿De acuerdo con sus palabras? Nos invita también a reflexionar. Reflexiona, los fariseos están enfocados en encontrar faltas. Jesús
estaba enfocado en la necesidad de la gente. La pregunta para nosotros es ¿en qué nos estamos enfocando? ¿En qué nos estamos enfocando? Número 2, teniendo en cuenta el versículo 35, ¿qué resultado obtendría si grabara mis conversaciones todo el día? Ándele, vamos a ver qué nos dice el versículo 35 ahorita del capítulo 12. Pero nos deja a reflexionar bastante, ¿verdad? Imagínese que se grabara todas sus conversaciones de este día, todas. ¿Cuál cree que sería el resultado? ¿Acaso tendríamos algo de qué avergonzarnos, mis amados? Vámonos al capítulo número 12 en este momento y enseguida pasamos al comentario de este capítulo. Capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El hombre de la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres,
mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. La generación perversa demanda señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Precioso capítulo, ¿verdad? Sin duda tiene bastante que dejarnos, y creo que de las preguntas de reflexión podemos también tomar ya un panorama de lo que posiblemente nos va a decir por aquí el comentario. Vámonos al comentario entonces de este capítulo número 12. Son 50 versículos que contiene este capítulo, de los cuales podemos aprender lo siguiente. En el versículo 1 y 2 nos habla de que los fariseos habían establecido 39 categorías generales de actividades prohibidas en el día de reposo. Hablando de reglas, ¿verdad? Y hablando de imposiciones. Híjole, mi amado. Por eso a los fariseos nadie les ganaba, ¿verdad? Yo creo que hasta la fecha nadie les gana en cuanto a imponer. Imagínense, 39 categorías generales, porque había otras específicas, ¿no? De actividades prohibidas en el día de reposo. Estaban basadas en interpretaciones de la ley de Dios y en las tradiciones judías. Cosechar era una de las prohibiciones. Según los líderes religiosos, el arrancar espigas de trigo y sobarlas en la mano, o sea, pues hacer esto, ¿no? Con las espigas de trigo, sobarlas en sus manos, los discípulos estaban técnicamente cosechando. Jesús y sus discípulos habían arrancado las espigas porque tenían hambre y no porque quisieran cegar el grano con fines de lucro.
Jesús y sus discípulos no estaban trabajando en el día de reposo. Los fariseos, sin embargo, no pudieron y no quisieron, en la realidad, ¿no?, ver más allá del tecnicismo de las leyes. Versículo 4. Esta historia se registra en 1 Samuel 21 del 1 al 6 y cada semana se reemplazaban los panes de la proposición y los sacerdotes comían los mismos. Los panes que recibió David fueron los que habían sido reemplazados. A pesar de que los sacerdotes eran los únicos que podían comer de esos panes, Dios no castigó a David porque su necesidad era más importante que los tecnicismos legales. Jesús estaba diciendo: si ustedes me condenan, tendrán también que condenar a David. Algo que los líderes religiosos no podían hacer sin originar un gran alboroto entre la gente. Debe enfatizarse que Jesús no estaba apoyando la desobediencia a las leyes de Dios, pero enfatizaba la importancia de tener discernimiento y compasión al aplicar las leyes. Mire que esto es algo que, mi amado, necesitamos sí o sí a la hora de entender la palabra. Primero que nada, ahorita nos decía, ¿verdad? El obedecer no es opcional, obedecer tiene que hacerse una realidad en nuestras vidas. El entender, yo creo que ese entendimiento proviene del Espíritu Santo, pero es importante también lo que nos dice aquí, ¿verdad? A la hora de aplicar leyes y ver el porqué de las cosas, se tiene que hacer con discernimiento y compasión. Continuamos en el versículo 5, nos dice que los 10 mandamientos prohibían trabajar en el día de reposo. Les recuerdo que los 10 mandamientos se encuentran en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. Esa era la letra de la ley. Pero como el propósito del día de reposo era descansar y adorar a Dios, los sacerdotes podían trabajar para llevar a cabo los sacrificios y conducir los cultos de adoración. Esta labor sabática servía y rendía culto a Dios. Jesús siempre enfatizó la intención de la ley. Los fariseos se habían olvidado del espíritu de la ley y en forma rígida demandaban que se obedeciera al pie de la letra su interpretación de la misma. Y volvemos aquí, mis amados, lo peligroso que es muchas veces solamente guiarnos por una interpretación sin tomar en cuenta también pues la esencia de lo que el Señor quería, para qué lo quería, ¿verdad? Y qué se buscaba con ello. Versículo 6, los fariseos se preocupaban tanto de los rituales religiosos que olvidaban el propósito del templo, que era llevar a la gente a Dios. Como Cristo es mayor que el templo, ¿quién mejor que Él puede conducir a la gente a Dios? Dios es mucho más importante que todos los instrumentos que se utilizan en la adoración. Si nos preocupamos más de los instrumentos de la adoración que de la persona que adoramos, no estaremos alcanzando a Dios, aunque pasemos o pensemos más bien que le estamos rindiendo culto a Él. Mi amado hermano, qué tremendo. Ojalá no caigamos en estos errores. Mire que cuando uno es encargado de, pues ahora sí, no, algún lugar de adoración, algún servicio, sí hay una cierta preocupación. Yo creo que esto solamente hasta que usted se encargue de algo así, puede entender un poquito el hecho de prepararse, ¿no? Actualmente en la iglesia contemporánea, pues ya no se llevan a cabo sacrificios en cuanto a animales, ¿verdad? Ya con lo que hizo Jesucristo por nosotros es más que suficiente. Pero se llevan a cabo sacrificios de alabanza, de adoración, ¿verdad? Es ahí donde pues hay ministerios, ¿verdad? Donde se cantan canciones, se dan clases, se puede derivar de muchas cosas. A lo que voy es en esto, mis amados, tenemos que asegurarnos de que la finalidad de todo instrumento sea llevar a las personas igualmente a Dios, conocer más de Dios. ¿De qué vale, mi amado hermano, tener el mejor equipo de sonido, tener el mejor ministerio de alabanza, tener cualquier cosa física, si lo quiere ver, si a final de cuentas nuestra preocupación está más en eso que en llevar a la gente a Dios?
Entonces, claro, no con eso estoy diciendo que no hay que buscar la excelencia en cada una de las cosas, pero que no nos pase como a los fariseos, mis amados, que perdamos de vista completamente el por qué, ¿me entiende? Claro, el practicar un instrumento, el practicar, si usted participa en un ministerio de alabanza, se va a dar cuenta que pues conlleva horas de ensayo, conlleva horas de práctica, de ensamble, más aparte conlleva la inversión, ¿verdad? En el instrumento, en el equipo, el tiempo. Y mis amados, no perdamos de vista nunca que se trata de el Señor, es para su gloria, es alabarles, bendecirle y es pues que el mismo pueblo también nos acompañe, ¿verdad? Si es que, mis amados, que el Señor sea el primer lugar. Versículo 7. Jesús repitió a los fariseos palabras que los judíos habían oído muchas veces a través de la historia. ¿Dónde lo escucharon o dónde se les había dicho? En 1 de Samuel 15, 22 al 23, en el Salmo 40, versículos 6 al 8, en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17, en Jeremías 7, 21 al 23 y en Oseas 6, 6. La actitud de nuestro corazón hacia Dios es primero, mis amados. Solo así podemos con propiedad obedecer y observar las regulaciones y rituales religiosos. Si esa actitud, mi amado, no está bien, entonces nada lo va a estar. Desde un principio tenemos que ser conscientes de ello. Versículo 8. Cuando Jesús dijo que era Señor del día de reposo, proclamó ser más importante que la ley y estar por encima de ella. Para los fariseos esto era herejía. No se daban cuenta de que Jesús, el divino Hijo de Dios, era el creador del día de reposo. El creador es siempre más grande que la creación. Por esta razón, Jesús tenía la autoridad de dejar sin efecto sus tradiciones y regulaciones. Mi amado, es entender, ¿verdad? Comprender. Ese entendimiento solo lo produce la fe y la fe viene por el oír, mi amado. Versículo 9. Para obtener más información sobre las sinagogas, hay una nota en Marcos 1:21 y el capítulo 5:22. Continuamos en el versículo 10. Al referirse al hombre con la mano deformada, o sea, la mano seca que menciona aquí, los fariseos trataron de enredar a Jesús preguntándole si era legal sanar en el día de reposo. Las reglas decían que se podía brindar ayuda a la gente en el día de reposo solo si era cuestión de vida o muerte. Jesús sanó en el día de reposo varias veces y ninguna de ellas podrían clasificarse como una emergencia. Si Jesús hubiera esperado hasta el día siguiente, se sometía a la autoridad de los fariseos y aceptaba que sus leyes mezquinas eran iguales a las leyes de Dios. Si sanaba al hombre, los fariseos podrían proclamar que su poder no procedía de Dios, ya que quebrantaba sus reglas. Pero Jesús dejó en claro delante de todos que sus normas eran ridículas y mezquinas. Dios es un Dios de personas, no de reglas. El tiempo más apropiado para ayudar a alguien, mi amado hermano, ¿sabe cuándo es? Cuando lo necesita. Así es que, mi amado hermano, atendamos a la palabra con sensibilidad. Hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Pero cuando se trata de ayudar, hagámoslo sinceramente para Dios. Versículos 10 al 12. Los fariseos pusieron sus leyes por encima de las necesidades humanas. Les preocupaba tanto que Jesús rompiera una de sus reglas que no les importaba la mano seca del hombre. Pregunta para nosotros: ¿qué actitud asume usted? Si sus convicciones no le permiten ayudar a ciertas personas, sus convicciones pudieran no estar a tono con la palabra de Dios. No permita que los dogmas lo cieguen a las necesidades humanas. Mis amados, recuerde que el mandamiento principal es amar a Dios y al prójimo, ¿verdad? Como a uno mismo. Entonces, sí, va a haber reglas siempre, pero esas reglas yo creo que siempre son para el cuidado, para la protección, para que no haya abuso, ¿verdad? Para que no haya excesos, si lo quiere ver también. Entonces,
no perdamos de vista lo importante. Versículo 14. Los fariseos planearon la muerte de Jesús porque estaban furiosos. Jesús había desacatado su autoridad. Lo podemos ver también en Lucas 6:11. Habían puesto al descubierto sus aviesas actitudes delante de la multitud en la sinagoga. Habían demostrado que eran más leales a un sistema religioso que a Dios mismo. Qué tremendo, mis amados. Versículo 15. Hasta ahora, Jesús había estado confrontando con agresividad la hipocresía de los fariseos, pero decide salir de la sinagoga antes de que se desarrolle una mayor confrontación porque no le había llegado la hora de morir aún. Todavía tenía mucho que enseñar a sus discípulos y a la gente. Versículo 16. Jesús no quería que las personas que él sanaba lo dieran a conocer a otros porque no quería que la gente acudiera a él por motivos impropios. Además, podía dañar su ministerio de enseñanza y crear falsas expectativas sobre su reino terrenal. Pero las noticias de sus milagros se difundieron y muchos iban a ver lo que estaba pasando. Hay referencia de ello también en Marcos 3, del 7 al 8. Continuamos versículos 17 al 21. Mateo citaba a menudo el Antiguo Testamento porque quería demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías. Para los judíos la Biblia era la autoridad suprema. Creían que anunciaba a un Mesías, pero no que Jesús lo fuera. Mateo les mostró que Jesús era el Mesías prometido. Esta profecía en particular enseñaba que el Mesías no iba a ser el conquistador pomposo que los judíos esperaban, sino un manso juez. Qué precioso. Y esta promesa se encuentra en Isaías 42 del 1 al 7. Versículos 17 al 21 continuamos. La gente esperaba que el Mesías fuera un rey. Esta referencia a la profecía de Isaías 42 del 1 al 4 muestra que él sí es rey, pero describe qué clase de rey. Uno calmo, gentil, que brinda justicia a las naciones. Como la multitud, muchas veces queremos también que Cristo tenga autoridad de rey que traiga consigo victorias notables y visibles en nuestra vida. Pero con frecuencia sus obras son silenciosas y Él las realiza en momentos que cree oportuno. Así es que, mi amado, no, por favor, no se desespere en ese aspecto. Ya lo vimos ahorita en un inicio, ¿verdad? Que muchas veces el Señor va a obrar de una manera en la cual podemos preguntarnos ¿dónde estás, Dios? ¿Verdad? Pero Él siempre está allí presente y hay un propósito detrás de cada cosa. Recuerda que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Versículo 24. Antes habían acusado a Jesús de estar aliado al príncipe de los demonios, según el versículo 34 del capítulo 9. Los fariseos trataban de desacreditarlo apelando a las emociones. Como no querían creer que él fuera Dios, decían que actuaba de acuerdo con Satanás. A Jesús no le fue difícil demostrar la necedad de su argumento. Versículo 25. Como hombre, Jesús se había despojado de su capacidad sobrenatural de saberlo todo, pero mostró un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Su discernimiento impidió que lo enredaran en sus palabras. El Cristo resucitado conduce nuestros pensamientos. Esto puede ser un consuelo porque Él sabe bien lo que queremos decir cuando le hablamos y nos puede ofrecer ayuda. Por otro lado, no podemos ocultar de Él lo que hacemos con motivos egoístas. Entonces, mi amado hermano, las dos cosas son necesarias. Ir a Él y expresar lo que sentimos, no importan las palabras porque Él sabe y comprende lo que queremos decir.
E incluso muchas veces cuando nosotros no sabemos qué pedir o cómo pedir, también tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? A ir y pues hablar muchas veces, justo es donde entran las lenguas, ¿verdad? Que es otro tema, no lo vamos a tocar el día de hoy, pero es algo precioso. Y por otra parte, lo que nos dice de que no podemos acudir a Él sin que Él sepa nuestros motivos. La realidad es que muchas veces las peticiones o necesidades que llevamos a Él son peticiones, digámoslo así, ¿no? Muy superficiales pueden ser. Hay gente que acude al Señor solamente para pedir bienes materiales, ¿no? Bendíceme, ayúdame, prospérame. Y yo creo que el Señor, claro que puede discernir cuando nuestro acercamiento a Él es, pues, egoísta. Así es que la invitación es también acérquese, pero si no sabe qué pedir, usted dígalo con sus palabras, lo que sienta. A final de cuentas el Señor conoce. Versículo 29. Al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control se vieron trastornados. En el desierto Jesús salió airoso de la tentación y en la resurrección anuló el arma final de Satanás, la muerte. Al final Satanás será atado para siempre según Apocalipsis 20:10 y la maldad no pervertirá más la tierra. Jesús tiene poder y autoridad total sobre Satanás y sus fuerzas, que de eso, mi amado, no quepa la menor duda. Y eso es ya, ahorita, ¿me entienden? No es que vaya a suceder. En un futuro va a suceder de que ya no habrá más maldad. Cielo nuevo, tierra nueva. Pero hoy en día nuestro Señor tiene la autoridad sobre Satanás y sus fuerzas. Versículo 30. Es imposible ser neutral en relación con Cristo. Cualquiera que le esté siguiendo activamente, pues está con Él. Por otra parte, cualquiera que no le esté siguiendo activamente, pues lo ha rechazado. Cualquier persona que procura mantenerse neutral en la pugna cósmica del bien y el mal, ha rechazado a Dios. Así es que, mi amado, si usted piensa que porque no... Hay gente que dice, es que yo no soy, ¿verdad? No soy cristiano, no busco, no nada, pero tampoco me porto mal. No, aquí el asunto es estar, o si no, no estamos, ¿verdad? Pero no hay un punto medio, no hay neutro, mis amados. Si usted decide no buscar a Dios, simplemente lo está rechazando. Así es que, o lo acepta o lo rechaza. Versículo 31 y 32. Rechazar la voz del Espíritu Santo cuando intenta convencernos de pecado es blasfemar contra Él. Como una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra, cuando uno no quiere arrepentirse ni reconocer su pecado, está rechazando el perdón que brinda Dios. Algunas veces los creyentes temen haber cometido accidentalmente este pecado imperdonable. Pero solo los que han dado la espalda a Dios y no quieren creer necesitan preocuparse. Jesús dice que no serán perdonados no porque su pecado sea peor que otros, sino porque nunca pedirán perdón. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única fuerza que los puede guiar al arrepentimiento y a la restauración de las relaciones con Dios. Mire qué precioso esto también, mis amados. Hay quienes piensan, ¿no?, que se trata de eso, de audiblemente tal vez, pues, pronunciar, ¿no?, alguna, ¿cómo le podríamos decir? Pues alguna barbaridad, alguna insolencia respecto al Espíritu Santo, pero no, tiene que ver más con la gente que rechaza. Pues esa es una virtud o capacidad que tiene el Espíritu Santo que nos permite a cada uno de nosotros ser conscientes de que somos pecadores. Hoy en día las personas se creen buenas todas, pero cuando viene realmente el Espíritu Santo nos da esa convicción de que no hay justo ni aun uno, de que todos hemos fallado a Dios de alguna manera. Algunos simplemente bastan los 10 mandamientos y de esos 10 mandamientos, si quiere, quédese con 5 y le aseguro que los 5 los ha incumplido. ¿Alguna vez ha mentido? ¿Alguna vez ha robado? ¿Alguna vez ha tenido pensamientos de enojo, de ira contra alguien? No se diga si ha matado a alguien.
O sea, cualquiera de esas cosas, ¿ha deseado la mujer de otro o ha codiciado en su corazón o ha mirado con celo o envidia a alguien? Todos esos detalles, mis amados, son fallos delante de Dios y es pecado, es algo que nos aleja de Dios. Y cuando uno es consciente de lo perdido, de lo sucio que se encuentra, es ahí cuando uno necesita un Salvador. Y es cuando llega Jesucristo, pero esa convicción la da el Espíritu Santo. Y cuando la persona está necia en eso, en el decir, no, pues no necesito, es allí, pues cuando rechazan, mis amados, ahora sí que al Espíritu Santo. Qué tremendo. Y lo que dice aquí es que pues no serán perdonados. No porque su pecado sea más grave, sino porque pues no quieren el perdón. Versículo 34 al 36. Jesús nos recuerda que lo que decimos revela lo que hay en nuestro corazón. Mucha atención con esto, mis amados. ¿Qué tipo de palabras salen de nuestra boca? Estas son una indicación de lo que nuestro corazón alberga. Uno no puede solucionar el problema del corazón cambiando de vocabulario. Tiene que permitirle al Espíritu Santo que lo llene con actitudes y motivos nuevos. Luego, su vocabulario se limpiará desde adentro. Mire qué precioso esto, mis amados. Ahora, muchas veces no se tienen que utilizar groserías para hablar con un corazón que sin duda puede tener amargura dentro de sí. Hay personas que siempre que abren su boca es para quejarse, ¿verdad? Es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro, es que por acá, por allá. ¿Y qué muestra que tiene su corazón? Pues pura inconformidad. En ocasiones, repito, puede ser amargura. Y hay diferentes niveles y diferentes maneras de mostrarse, ¿verdad? En ocasiones es enojo, en ocasiones es ira, en ocasiones es maldad, tal cual, ¿verdad? Pero ¿qué hay en su corazón, mi amado hermano? ¿Quieres saber? Preste atención en qué está hablando. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de alguien? Cuando alguien está enamorado, ¿verdad? Pues uno a todo mundo le habla de esa persona. A mí me pasaba que en la escuela, cuando estaba estudiando la ingeniería y en sus tiempos que ya era el último tiempo de la universidad, se pudiera decir ahí de la ingeniería, y empezaba a andar con quien actualmente es mi esposa. Y más de una ocasión me tocó que al profesor le llegué a decir amor, en vez de profe, ¿no? Pero pues es lo que estaba acostumbrado o en lo que mi corazón traía en ese momento, ¿no? Y yo creo que cuando uno pues tiene a Dios en su vida, mi amado hermano, genuinamente, pues uno va a estar hablando de Dios. Y no porque quiera ser uno religioso, sino porque es lo que hay en mi corazón. Por otra parte, si pues hay cualquier otra cosa, mi amado. Fíjense en los adolescentes muchas veces o en los jóvenes, cuáles son los temas, ¿verdad? De repente en mi niño yo lo observo y pues sus temas son los juegos de repente y cosas así. Y bueno, ahí mío y digo, ay, bueno, ya nos hace falta un poquito más de lectura por acá. A ver, vamos a hacer esto, Y también, ¿verdad? Que conozca para que su corazón sea lleno de, pues no solamente juegos. En su vida, mi amado hermano, en la vida de la gente que lo rodea, usted puede saber qué hay. Está tremendo, ¿verdad? Mire, versículo 38 al 40, continuemos. Los fariseos pedían otro milagro, pero no estaban buscando con sinceridad conocer a Jesús. Jesús sabía que habían visto milagros suficientes para convencerles de que Él era el Mesías, pero ellos ya habían decidido no creer en Él, y eso no iba a cambiar con otro milagro. Muchas personas han dicho, si yo viera un milagro, creería en Dios. Pero lo que Jesús dijo a los fariseos se aplica también a nosotros. Tenemos evidencias más que suficientes, mis amados, la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión. Y los siglos de estar cambiando vidas de creyentes alrededor del mundo. En lugar de buscar evidencias adicionales o milagros, acepte lo que Dios ya le dio y avance. Él puede usar su vida como evidencia para llegar a otra persona. Esto es precioso, mis amados. Esto me encanta a mí. Además de que todo milagro yo creo que tiene también un propósito de parte del Señor. Yo no dudo que Dios pueda hacer cualquier milagro en cualquier persona. Incluso resucitar muertos.
Sin problema Dios lo puede hacer, pero tiene que haber un propósito detrás. Y por otra parte, la invitación es que a lo largo de la historia, tantas veces que han ocurrido tantas cosas, tendríamos que aceptar sin la necesidad de estar diciendo es que necesito ver un milagro, ¿verdad? Versículo 39 al 41, Jonás fue un profeta que fue enviado a la ciudad asiria de Nínive. Ya vimos el libro de Jonás, ¿verdad? Debido a que los asirios eran una nación cruel y belicosa, Jonás trató de huir de su cometido y terminó alojado 3 días en el vientre de un pez gigante. Cuando salió, de mala gana fue a Nínive, predicó el mensaje de Dios y vio a la ciudad arrepentirse. Por contraste, cuando Jesús vino a los suyos, estos no quisieron arrepentirse. Aquí está diciendo con claridad que su resurrección probaría que Él era el Mesías. 3 días después de su muerte, volvería a vivir, así como Jonás se le dio una nueva oportunidad para vivir después de haber estado 3 días en el vientre del pez. Mire. Versículos 41 al 42. En los días de Jonás, Nínive era la capital del imperio asirio y era tan poderosa como mala. Hay referencia de ello también en Juan 1:2. Pero toda la ciudad se arrepintió como respuesta al mensaje de Jonás. La reina de Saba viajó una gran distancia para ver a Salomón, rey de Israel, y aprendió de su gran sabiduría según primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 10. Hay una nota también en Lucas 11, 31 al 32, para más información sobre la reina de Saba. Aquellos gentiles reconocieron la verdad de Dios cuando se la presentaron. Pero los líderes religiosos no reconocían la verdad a pesar de que la tenían delante. Pregunta para nosotros en esta hora. ¿Ha respondido usted a la evidencia y a la verdad recibida? Mi amado, yo creo que a estas alturas, al menos aquellos que tenemos un dispositivo, redes sociales, de alguna manera, en algún momento, de alguna forma, hemos recibido alguna palabra o algo de parte de Dios, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido usted? Esa evidencia, esas verdades. Hay gente que nada más se le habla de Dios y inmediatamente ponen una barrera, ¿verdad? No quiero saber nada. Muchas veces, lamentablemente, por el testimonio también de las personas, ¿no? Pero en este caso, es Dios mismo quien quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Recibe las verdades y ahora sí que experimente, ¿verdad? Versículos 43 al 45. Jesús estaba describiendo la actitud de Israel y los líderes religiosos en particular. Si uno se limpia la vida, pero no la llena de Dios, deja espacio suficiente para que entre Satanás. El libro de Esdras registra cómo la gente se apartó de la idolatría, pero no la reemplazaron con amor a Dios y obediencia. Desear alejarnos del pecado es el primer paso, pero luego debemos llenar nuestra vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Las personas vacías e inactivas son un fácil blanco de Satanás. Así es que, amado, pues esto está muy claro. La invitación es que si usted ya se arrepintió de sus pecados, ya recibió a su Señor y Salvador, llénese ahora del Espíritu Santo y de su palabra. Lo necesitamos, mis amados, absolutamente todos, porque si no, vamos a ser blanco fácil del enemigo. Versículo 46 al 50. Jesús no estaba eludiendo a su familia terrena. Por el contrario, antes ya había criticado a los líderes judíos por no tomar en cuenta el mandato del Antiguo Testamento de honrar a sus padres. Lo veremos en el versículo 1 al 9 del capítulo 15. Colgado en la cruz se ocupó del bienestar de su madre, según lo que nos dice Juan 19 del 25 al 27. Su madre María y su hermano Santiago estuvieron presentes en el aposento alto en Pentecostés en Hechos 1:14. Jesús más bien estaba enfatizando que la relación espiritual une tanto como la física.
con lo que estaba preparando el camino para una nueva comunidad de creyentes, o sea, la iglesia, nuestra familia espiritual. Y esto, mis amados, es también precioso. Esto a mí en lo personal me encanta, saber que el Señor pues nos permite ser parte, mis amados, los que hacen la voluntad del Padre, decía el versículo en específico, ¿verdad? Son mis hermanos y mi madre. Mire, somos parte de la familia, nos une la sangre de Cristo, por eso nos decimos hermanos, ¿verdad? Hermano, hermana. Y es precioso saber que el Señor hizo todo esto, mis amados, para que hoy en día pudiésemos disfrutar de esta manera. A Dios la gloria por sobre todas las cosas. Mis amados, qué bella y qué hermosa es la palabra. Espero se hayan podido por ahí responder las preguntas de observación y lo que nos dice, ¿verdad? El día de hoy quisiera saludar a mis hermanos que se encuentran ahorita presentes por aquí en la transmisión en Facebook y los que se encuentran acá por TikTok también. Gracias a Dios por todo. Nuestra hermana Margarita Velázquez presente, por aquí nos pone: nuestro Padre Celestial bendiga la vida y familia de cada uno. Buen día, amados, amén, amén. Bendiciones de parte de nuestra hermana Margarita y también para su vida. Le bendecimos. Nuestra hermana Gladys presente. Bendiciones de mis hermanos, nos escribe amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Gladys, Dios me la bendiga. Nuestro pastor Jaime Castro presente también. Bendiciones, pueblo del Señor, amén, amén. Dice nuestro hermano Raúl presente, buenos días, Dios los bendiga, amén, amén. Nuestra hermanita Alejandra presente, bendecido día para todos, amén, amén. Nuestra hermanita Raquelito Castro, saludos y bendiciones al pueblo de Dios, amén, amén. Bendiciones para nuestra hermana Raquelito presente. Nuestro hermano Elías también por aquí, cabello, bendiciones, nos pone mi hermano Elías, qué gusto saludarte en esta transmisión, espero que te encuentres muy bien. Bendiciones para la vida de nuestro hermano Elías y para cada uno de ustedes, mis amados, les bendigo en el amor del Señor. Por acá por TikTok, pues se unió mucha gente, pero al parecer no veo que haya algún comentario en específico, pero bueno, bendecimos a cada una de las personas que se han conectado, que han estado, que están presentes ahorita en la transmisión acá también por TikTok. Y bueno, mis amados, pues seguimos desafiados en la misión de fructificar. Le bendigo en el amor del Señor, primeramente Dios. Si el día de mañana Dios nos lo permite, por aquí nos vemos para continuar con un capítulo más y con un buen tiempo más. Primeramente Dios, mis amados, que tengan un excelente y bendecido día. Ánimo y excelentes tiempos para todos, mis amados. Bendiciones.